Ok, compañeros, vamos a continuar con el tema de insuficiencia cardíaca. Este es un tema vital porque, al igual que infarto y hipertensión, es del top 3 de temas que tienen que dominar de cardiología. Entonces, vamos a comenzar. La insuficiencia cardíaca es cualquier alteración anatómica o funcional que disminuye el gasto cardíaco o aumenta las presiones intracardíacas. ¿A qué me refiero con esto? Con cuestión anatómica hacemos referencia a cualquier parte valvular, cualquier parte de los músculos papilares, todo eso que haga que se pueda llegar a afectar el gasto cardíaco, y en lo funcional cualquier parte del miocardio o endocardio o lo que sea que no esté funcionando adecuadamente, que no se esté contrayendo bien por la razón que ustedes quieran. De la principal, pues básicamente una isquemia, ¿ok? Ahora, recordaremos que el gasto cardíaco, como mencionamos al inicio de las clases de cardio, es la suma, bueno, más bien el producto del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, todo aquello que haga que disminuya el volumen sistólico o bien la frecuencia cardíaca puede condicionar una insuficiencia cardíaca, compañeros, ¿ok? En este caso, de las etiologías más importantes que siempre van a estar presentes es el infarto y la hipertensión arterial sistémica, además de que también las valvulopatías, arritmias o la enfermedad renal crónica, lesión renal aguda por los síndromes cardiorrenales pueden hacerse presentes. Sin embargo, infarto e hipertensión es lo que ustedes tienen que estar checando siempre, ¿ok? Ahora, para la etiología o factores de riesgo tenemos la mnemotecnia, CHAM-IT, que en este caso CHAM hace referencia a C de coronario, o sea, de un ataque isquémico, no, perdón, de un síndrome coronario, la H de hipertensión, A de arritmia, que en este caso la FA es la más frecuente de todas, M de mecánico, P de pulmonar, que básicamente puede ser una enfermedad pulmonar, la I de infecciones o la T de tamponade. Así que recuerden muy bien esta mnemotecnia para las distintas etiologías. Dentro de la clasificación de la falla cardíaca tenemos muchas, compañeros, ¿ok? Y justamente aquí vamos a ver las más importantes. La principal que ustedes se tienen que aprender es la de la FEBI, ¿ok? Porque justamente si nosotros tenemos una falla cardíaca de fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, normal, o levemente reducida, es muy importante para el manejo. En este caso decimos que tenemos una FEBI normal o preservada cuando está por arriba del 55%, levemente disminuida del 49 al 40% y disminuida cuando está menos del 40%. Ahora, la leve anteriormente se conocía como borderline, también pueden llegar a leer eso, ya no es un término que está en desuso, pero pues por si lo llegan a leer. Y también hablamos de una FEBI mejorada, que es aquella que aumenta un 10% respecto a la anterior, posterior al tratamiento. Es decir, a lo mejor nosotros teníamos un paciente con FEBI de 39 que después del tratamiento subió a 50, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por lo tanto subió más del 10%, ya se considera una mejorada, ¿ok? Temporalidad aguda y crónica. Esto no hace referencia a ningún tipo de corte en el tiempo, solamente aguda cuando tenemos datos de falla cardíaca aguda clínicos, disnea, edema, todo eso, y crónica cuando está compensada. Anatómica, si se afecta más el lado izquierdo, condiciona más disnea; cuando se afecta más el lado derecho, condiciona más edema; y global, pues cuando agarra justamente las dos partes de esto que se acaba de comentar. Y respecto a la terapéutica, en secos o húmedos y fríos o calientes, respecto a si los pacientes están congestivos o no, o si están bien perfundidos o no. Ahorita vamos a revisar eso en un cuadrito que tenemos más adelante, compañeros. Y otra importantísima es la de la NIJA. La clase funcional de la NIJA nos habla de qué tan funcionales son los pacientes respecto a la actividad limitada que pudieran llegar a tener con justamente lo que hacen a lo largo de su día. Empezando con el NIJA 1, que es aquel paciente que no presenta ningún tipo de limitación para su vida cotidiana. Sube, baja, hace y deshace y no pasa nada. Clase funcional tipo 2 es aquella donde tenemos una moderada limitación para la actividad física, que en este caso lo pueden relacionar a cosas que anteriormente hacía el paciente y no le condicionaban disnea, pero ahora sí. Por ejemplo, no sé, bailar, ¿no? Si el paciente anteriormente iba a clases de baile y después de su clase estaba a toda madre, pero ahorita ya tiene disnea, se considera clase funcional NIJA 2. La clase funcional NIJA 3 es aquella cuando tenemos una marcada limitación para la actividad física, cuando el paciente hace actividades muy básicas, ¿ok? Pero en reposo se encuentra bien, es decir, paciente que a lo mejor
está comiendo y ya le condiciona disnea, paciente que está hablando y le condiciona disnea, paciente que se está vistiendo y le condiciona disnea. Son actividades realmente muy básicas y que conllevan un esfuerzo muy pequeño y aún así les considera disnea. Eso es clase funcional NIHA 3. Y clase funcional NIHA 4 es aquella donde el paciente está acostado, sentado, en reposo y aún así tiene disnea. Entonces, como pueden ver, entre más alto el puntaje de NIHA, más fregado está, y entre más bajito, pues más normal, ¿ok? Ahora, vamos a ver que respecto a el cuadro clínico lo podemos resumir justamente en criterios mayores y menores de los criterios de Framingham, y aquí les hice este dibujito para que sea más sencillo, digamos como que relacionarlo. En primer lugar vamos a ver que tenemos disnea paroxística nocturna, que está relacionada con estas estrellas y esta luna que hacen alusión a una cara, dos ojos y la boca, ¿ok? Luego, ingurgitación yugular, justamente aquí podemos ver la flecha que nos habla de la ingurgitación. En este caso el cuerpo es el corazón grandote, compañeros, y los dos brazos serían los pulmones, donde en uno de ellos vamos a encontrar estertores crepitantes a la auscultación y en el otro edema agudo pulmonar, compañeros, ok, que clínicamente recordaremos que es el esputo salmonado y radiográficamente las opacidades bilaterales. El cuerpo como tal es el corazón y como aquí están viendo en la imagen es muy grandote. Entonces aquí estamos hablando de que el paciente está cursando con una cardiomegalia. Por otro lado, el ritmo de galope, aquí lo podemos ver representando con 3 cerraduras de los caballos y el reflejo hepatoyugular, ¿ok? No solamente puede ser la ingurgitación, sino que nosotros provoquemos esta misma ingurgitación apretando como tal la parte inferior del borde esternal, ¿ok? Y por último, la pérdida de peso de 4.5 kilogramos tras 5 días de tratamiento, que en este caso es el diurético, compañeros, y este es un criterio mixto, es decir, puede ser mayor o menor. Así que como pueden ver, aquí están los criterios mayores de Framingham. Los criterios menores los vamos a ver aquí, donde justamente empezamos con el edema de miembros pélvicos, que es de lo más importante. Posteriormente vemos las caritas que aquí tenemos, donde una jala aire y la otra lo expulsa. Esto nos habla a tos nocturna y a disnea de esfuerzo. Después nos vamos a la parte media, compañeros, donde vemos el hígado grandote, grandote, grandote. En los mayores recordemos que el corazón era el grande, en los menores es el hígado y básicamente el hígado grande pues una hepatomegalia. Luego si nos vamos a los pulmones, en uno tenemos el derrame pleural y del otro la disminución de la capacidad vital, 1/3 de la máxima registrada previamente, y el corazón en este caso está chiquito porque aquí no buscamos cardiomegalia sino taquicardia, compañeros, ¿ok? Y como les comentaba lo de la báscula, la pérdida de 4.5 kilogramos tras 5 días de tratamiento. Entonces, ya que nosotros englobamos estos criterios de Framingham, vamos a decir que el paciente es digamos, positivo a falla cardíaca cuando cumple 2 criterios mayores o bien 1 mayor y 2 menores. En este caso, por poner un ejemplo, de los mayores, que tenga cardiomegalia y que aparte tenga ritmo de galope, ya se considera diagnóstico. Por otro lado, podemos tener estertores crepitantes y aparte tener, no sé, hepatomegalia y edema de miembros pélvicos, entonces ya se considera diagnóstico de falla cardíaca. ¿Ok? Ahora, ya que nosotros hacemos el diagnóstico clínico, tenemos que hacer el abordaje y de esto va a depender muchas cosas. En primer lugar, de a dónde nos llega el paciente, ¿ok? Porque si nos llega en el contexto de una consulta externa donde no está agudizado, literalmente nosotros sacamos los criterios de Framingham y si salen positivos, pues ya le mandamos a hacer su ecocardiograma para estadificarlo bien y darle su tratamiento. Por otro lado, nos puede llegar en el contexto de urgencias con una falla cardíaca aguda donde el paciente se presente con disnea, edema y congestión. Ahora, aquí tenemos una tablita de la guía de práctica clínica donde nos dice cuál es el signo o síntoma más sensible y específico y también la parte de rayos X. En este caso vamos a ver que el signo o síntoma más sensible para el diagnóstico de falla cardíaca es la presencia de ruido cardíaco S3, mientras que el más específico es la distensión venosa yugular en reposo. Y dentro de esto, el que tiene mayor valor predictivo positivo y negativo en conjunto es la distensión venosa yugular, compañeros, ¿ok? Por otro lado, la radiografía nos dice que el dato más sensible es la cardiomegalia y el dato más específico, que de igual manera es el que tiene mayor valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, es el edema intersticial, compañeros, ¿ok? Por lo tanto, llega el paciente con la clínica, llega disneico, llega edematizado, llega congestivo, vemos que tiene en su radiografía cardiomegalia y aparte edema intersticial. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Solicitar biomarcadores.
¿ok? En este caso la guía de práctica clínica se actualizó y digamos como que agregó un valor nuevo. Anteriormente nada más teníamos el BNP y el ProBNP, compañeros, que justamente un BNP mayor a 100 y un ProBNP mayor a 300 nos hacían el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca aguda, pero ahora se agregó el MR Pro ANP, que un valor mayor a 120 nos hace el diagnóstico justamente de falla cardíaca. Si tenemos esto presente, ya el paciente tiene falla, no hay duda. Y puede que se le haga un ecocardiograma, ¿ok? Realmente no es como primordial en este momento, pero si está disponible se le tiene que hacer. En caso de que el BNP, ProBNP y MR Pro ANP salgan normales, tenemos que buscar otro diagnóstico, ¿ok? Ahora, ya que nosotros pues vemos que el paciente tiene los biomarcadores positivos y todo eso, podemos nosotros hacer el ecocardiograma, como les comentaba, y esto nos va a servir justamente para evidenciar que el paciente tenga una disminución del gasto cardíaco. Ahora, cuando nosotros estamos evaluando un paciente tenemos que hacernos dos preguntas. ¿El paciente tiene datos de congestión y el paciente tiene datos de adecuada perfusión o está hipoperfundido? ¿Esto por qué? Porque dependiendo de eso es el tratamiento que nosotros le vamos a dar y el perfil clínico que le vamos a otorgar. Así que primero vamos a ver la congestión. ¿El paciente tiene datos de congestión? No, que sí. Consideramos que es un paciente húmedo. Por otro lado, paciente no está congestivo, es un paciente seco. Ahora, cualquiera de las dos opciones que tengamos, vamos a ver si tiene perfusión adecuada. Si tenemos un paciente húmedo con una adecuada perfusión, decimos que es un paciente húmedo y caliente y entra en el grupo B, ¿ok? Donde húmedo y caliente nos hace referencia que solamente tenemos que descongestionar al paciente, es decir, quitar todo ese líquido extra que tenemos y podemos utilizar diuréticos de asa para quitar todo ese líquido extra. Y si el paciente cursa con edema agudo pulmonar, lo indicado es utilizar vasodilatadores siempre y cuando la presión arterial sistólica esté por arriba de 90, compañeros, ¿ok? Y en caso de que resista el diurético, podemos ya dar una ultrafiltración con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Por otro lado, si tenemos a un paciente húmedo pero con inadecuada perfusión, es decir, hipoperfundido, decimos que es un paciente húmedo y frío. Si tiene presión arterial sistólica menor a 90, tenemos que iniciar inotrópicos y vasopresores, pero si tenemos la tensión arterial sistólica pues bien, igual vasodilatadores, diuréticos, pero aquí agregamos inotrópicos, ¿ok? Ahora, por otro lado, si tenemos un paciente seco, pero con adecuada perfusión, es decir, un paciente seco y caliente, es el perfil más noble de todos, el perfil A, donde aquí literalmente no tenemos que hacer nada más que ajuste de tratamiento bioral. Y por último, si tenemos a un paciente seco e hipoperfundido, perdón, pues lo único que necesita es una reanimación hídrica cuidadosa, compañeros, ¿ok? Por lo tanto, aquí vemos los contextos de pacientes con falla cardíaca aguda y con falla cardíaca crónica. Los agudos son los perfiles B y los perfiles C, donde ambos están húmedos, y los crónicos ambos están secos. Es la única diferencia. Y si nosotros lo traspolamos a esta clasificación de Forrester, vamos a ver que nos va a ayudar mucho dividirlo por cuadrantes, ¿ok? La clasificación de Forrester nos hablaba de que los pacientes se pueden poner en cada uno de los cuadrantes dependiendo de dos situaciones. En primer lugar, del índice cardíaco, que el índice cardíaco recordaremos que lo podemos sacar con el gasto cardíaco dividiéndolo entre la superficie corporal, y el punto de corte es 2.2. Mientras que decimos que un paciente puede llegar a tener congestión o puede estar seco, por decirlo de alguna manera, con la presión de cuña capilar pulmonar, que el punto de corte es 18, ¿ok? Así que, retomando, si tenemos a un paciente con un adecuado índice cardíaco y aparte está seco, decimos que es el paciente caliente y seco, el perfil A, el más noble de todos, y tiene una mortalidad menor al 3%, como pueden ver es el mejor de todos, y básicamente es un paciente caliente, sin albur, con llenado capilar menor a 2 segundos, presión arterial media mayor a 65 y lactato menor a 2, donde el paciente no cursa con disnea. Su ultrasonido pulmonar vamos a encontrar líneas A, las líneas A son líneas horizontales respecto a la línea pleural, y la radiografía de tórax va a estar limpia. Entonces estos pacientes pues prácticamente no les hacemos nada. Perfil B, paciente con un adecuado índice cardíaco, es decir, mayor a 2.2.
pero que sí cursa con datos de edema pulmonar, es decir, que sí está congestivo. Es un paciente que va a estar con disnea, con edema de miembros pélvicos. En el ultrasonido vamos a encontrar las líneas B, que justamente son líneas perpendiculares respecto a la línea pleural, y en la radiografía podemos encontrar datos de edema agudo pulmonar. Entonces, en estos pacientes que vamos a realizar, pues justamente la descongestión con diuréticos, compañeros, ¿ok? Ahora, tenemos el otro caso, paciente seco y frío, es decir, está sin congestión, pero está hipoperfundido. En este caso la mortalidad cursa aproximadamente en el 23%, y este tipo de pacientes, pues como podemos ver, no está disnéico ni nada por el estilo, pero sí está frío, con piel pegajosa, llenado capilar de más de 2 segundos, presión arterial de menos de 65 y lactato mayor a 2. Entonces estos pacientes solamente requieren una reanimación hídrica cuidadosa, ¿ok? Y por otro lado, aquí también pueden llegar a ocupar como tal inotrópicos y vasopresores, ¿ok? Y por último tenemos el perfil más mortal, el peor de todos, el que si le toca a un paciente muy probablemente pueda fallecer, el paciente húmedo y frío, es decir, congestivo e hipoperfundido, donde vamos a encontrar justamente datos de edema pulmonar y también datos de hipoperfusión. Y este es el paciente que más suele fallecer porque tiene una mortalidad de hasta el 51%. Entonces, 1 de cada 2, 5 de cada 10, 10 de cada 20, como lo quieran ver, van a tener un desenlace fatal, y este es el peor de todos, compañeros, ¿ok? Entonces espero que esto les haga, digamos, como que un poquito más ilustrativa la forma de clasificar la falla cardíaca. Y ya por último, vamos a ver cuál es el tratamiento así a grandes rasgos. Si tenemos un paciente con falla cardíaca crónica, tenemos que darle sí o sí los 4 fantásticos, ¿ok? ¿Qué son estos 4 fantásticos? Estos 4 medicamentos que han demostrado reducir la mortalidad en pacientes con falla cardíaca. En primer lugar, el betabloqueo, ya que disminuye el consumo de oxígeno y pues mejora mucho la cuestión de la contractilidad. Por lo tanto, el de elección es el metoprolol, siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté por arriba de 60 y la presión arterial sistólica esté por arriba de 90, compañeros, ¿ok? Ahora, en segundo lugar tenemos los ARNI, que son los inhibidores de la neprilicina, donde el medicamento clásico es el sacubitril/valsartán y el nombre comercial, es el Entresto. ¿Qué pasa con este medicamento? Nosotros tenemos a la neprilicina, que su acción fisiológica, por decirlo de alguna manera, es inhibir el BNP, que son los péptidos natriuréticos cerebrales. Si recordamos un poquito de fisiología, el BNP lo que produce es una natriuresis. Entonces, nosotros elevamos la uresis cada que elevamos el BNP, esto con el fin de descongestionar al paciente. Pero la neprilicina inhibe justamente el BNP, por lo tanto podemos tender a congestionarnos. Lo que hace el ARNI, en este caso el sacubitril, pues va a inhibir justamente la neprilicina para que el BNP siga haciendo su función de la natriuresis, ¿ok? Ahora, el medicamento alternativo en caso de que no contemos con los ARNI son los IECAS. La espironolactona es como tal pues un antagonista de los mineralocorticoides, donde recordaremos que inhibe el remodelamiento cardíaco y está indicado en pacientes con FEBI menor a 35. Y por último, los ISGLT2, que tienen acción sobre el endotelio, es decir, pueden producir cierta vasodilatación y también disminuyen la precarga, compañeros, ¿ok? En este caso el medicamento de elección es la dapaglifosina, y los ISGLT2 se dan en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular mayor a 30, ¿ok? Aquí hay que recordar que los ISGLT2 pueden tener riesgo de generar cetoacidosis euglucémica, entonces nada más hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Por otro lado, ya que nosotros tenemos la falla cardíaca aguda, cualquiera de los otros perfiles que vimos, si recordarán, pues si es un paciente húmedo, tenemos que descongestionarlo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sacando todo el líquido extra que tenemos en el paciente. Para eso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente orina. ¿Por qué? Porque si no orina, es decir que ya tiene enfermedad renal crónica o algo por el estilo, no queda más que mandarlo a hemodiálisis o a diálisis peritoneal en agudo y pues se acabó. O sea, literalmente la hemodiálisis y la diálisis es lo único que lo pueden salvar. Sin embargo, si el paciente sí orina, nos tenemos que hacer una segunda pregunta. ¿El paciente ya consumía previamente diurético o bien es la primera vez que va a consumir diurético? Entonces, si el paciente es virgen a diurético, le
tenemos que dar una dosis inicial de 40 miligramos al día de furosemide, compañeros, ¿ok? En este caso puede ser en infusión continua o en bolo, no hay mucha diferencia, pero se le tiene que dar furosemide 40 miligramos al día. En caso de que el paciente ya tomara furosemide, es decir, ya se tomaba sus 20 miligramos diarios, sus 40 miligramos, tenemos que duplicar la dosis para justamente descongestionar al paciente. Ahora, dato pasado de verga. ¿Cómo vamos a saber nosotros que el paciente está respondiendo al diurético? Midiendo el sodio urinario. Tenemos que tener un sodio urinario mayor a 50-70 milequivalentes a partir de las 2 horas de administrado el diurético, o bien una uresis de 150 mililitros por hora. Aquí el número mágico es mayor a 70, ¿ok? Si esto no funciona, lo que sigue es un bloqueo secuencial y la guía de práctica clínica nos dice que lo más recomendable es el uso de acetazolamida, 500 miligramos cada 24 horas adicionada a los pacientes que ya tienen furosemide. Nos dice que no se recomienda utilizar espironolactona ni tampoco hidroclorotiazida. Sin embargo, en la práctica diaria sí es algo que se hace, pero la GPC nos dice que acetazolamida, compañeros, ¿ok? Y por último, en caso de que los pacientes tengan datos de falla de edema agudo pulmonar aunado a la congestión de la falla cardíaca aguda, se recomienda el uso de ventilación mecánica no invasiva, siempre y cuando el paciente esté consciente y pueda manejar la ventilación no invasiva, ¿ok? Si todo esto falla, ¿qué creen? Pues tenemos que mandarlo a hemodiálisis, le ponemos un Majurcar y se va a su hemodiálisis o a su diálisis peritoneal en agudo. Entonces, como pueden ver, no es tan difícil, solamente hay que saber si el paciente orina y si ya había tomado diurético antes o no para poder estipular el tratamiento. Y en caso del crónico, acuérdense de los 4 fantásticos, compañeros, ¿ok? Ahora, otro tema de relevancia secundaria es la hipotensión ortostática. Aquí vamos a ver que la hipotensión ortostática, compañeros, es la reducción sostenida en al menos 3 minutos de la presión arterial sistólica en 20 milímetros de mercurio o la diastólica en 10 milímetros de mercurio. Es decir, el paciente tenía una TA de, no sé, 120, ¿no? Y después de que el paciente se levanta, esta tensión arterial de 120 de la sistólica disminuye a 100 o menos, compañeros, ¿ok? De manera sostenida, que son justamente los 3 minutos. Por lo tanto, así es como lo vamos a definir. También hay otra subclasificación o una subdivisión, que es la hipotensión postprandial, que se define como la caída de la TA sistólica mayor a 20 o disminución de 90 milímetros de mercurio en general cuando tenemos al paciente preprandial, o bien más de 100 milímetros de mercurio entre 1 y 2 horas después de los alimentos. En este caso, la hipotensión ortostática la podemos condicionar a algún tipo de patología cardiovascular o neurológica. Y justamente aquí podemos tener algunas clasificaciones. En este caso, la hipotensión ortostática inicial se caracteriza por la disminución de la TA que ya les comentaba, compañeros, y es causa no reconocible de síncope, compañeros, ¿ok? Y también puede verse en adultos jóvenes y mayores, realmente no se distingue mucho entre edades, puede pasarle a cualquier edad. Y la hipotensión ortostática tardía es aquella que ocurre después de los 3 minutos de ponerse de pie, compañeros, ¿ok? Entonces, inicial, donde es una caída exagerada y rápida de la tensión, y la tardía cuando ocurre después de los 3 minutos. Esta es una reducción lenta y progresiva de la tensión arterial, y puede seguirse de una taquicardia refleja. Es importante que reconozcamos esto. Y también la podemos clasificar, la hipotensión ortostática, en aguda o reversible y en crónica o irreversible, donde la aguda básicamente es por fármacos, deshidratación, alguna crisis adrenal, sepsis, etcétera, etcétera. Y la crónica o irreversible ya se debe más a daños neurológicos como lesión medular, Guillain-Barré, Parkinson, etcétera, etcétera, compañeros, ¿ok? El cuadro clínico, pues ya lo vimos, básicamente es que disminuye la TA y esto se puede acompañar de mareo, de síncope, de debilidad generalizada, de visión borrosa, de amaurosis, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí nos dice que la cefalea suboccipital, cefalea posterior y en hombros o cefalea en percha ocurre aproximadamente en 50-90% de los pacientes, siendo el dato clínico más frecuente de todos, compañeros, ¿ok? Y el tratamiento básicamente va a ir encaminado a la etiología. En este caso, si nosotros identificamos en una hipotensión ortostática aguda algún tipo de desencadenante, como algún fármaco, la hipovolemia, ese tipo de cuestiones, pues tenemos que retirarlo, ¿ok? Sin embargo, si nosotros no encontramos ningún tipo de causa, lo que le vamos a decir al paciente es que siempre se tiene que mantener bien hidratado,
tenemos que recomendarle un consumo adecuado de sal, evitar el consumo de alcohol, evitar cambios posturales súbitos. En este caso se tiene que levantar de la cama entre aproximadamente 3 a 5 minutos, no tiene que ser de inmediato. Tiene que tener actividad física. Terapia de compresión en miembros pélvicos, compañeros, también elevación de la cabecera durante el sueño y como medicamento, como tratamiento médico en caso de que todo esto no funcione, el tratamiento es fluocortisona, pregunta de examen, ¿ok? Así que como pueden ver es un tema sencillo, es un tema corto, pero si han hecho preguntas de esto, entonces les dejo lo más relevante.